hablando siempre en términos políticos, se insistió en las últimas horas en reflotar la figura de la reelección. En este caso, hay un sector progresista de la política que asegura que Fernando Lugo, expresidente de la República, actual senador en ejercicio, puede presentarse a las próximas elecciones sin la necesidad de que se reforme la Constitución Nacional o se establezca una enmienda. Tal cual está previsto en la Carta Magna, dicen que Lugo está habilitado a ser sujeto del voto pasivo. Constitucionalistas, por su parte, aseguran que se trata de una interpretación errada que lesiona la inteligencia. Para varios referentes del Frente Guazú, Fernando Lugo se encuentra habilitado para volver a ser candidato a la presidencia, si se tiene en cuenta que no completó su mandato constitucional y no es senador vitalicio. Una opinión que no es compartida por referentes de otros sectores. Sin embargo, desde el Frente, la recandidatura de Lugo es una posibilidad cada vez más real. Por supuesto, creo que él está interesado, pero tiene muy en cuenta los obstáculos legales o constitucionales y las opiniones o interpretaciones o dictámenes que se le acercan sobre el tema. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si es correcto, tiene razón o no tiene razón. Pero finalmente es el Tribunal Superior de Justicia Electoral y finalmente la Corte Suprema de Justicia la que va a decir si él está habilitado o no está habilitado. O sea, el Frente Guazú y otras fuerzas políticas pueden llevar mañana la candidatura a inscribirle a Fernando Lugo. Y son esas instancias las que van a resolver finalmente si él está habilitado o no está habilitado. Quien no está habilitado, pero expresó su voluntad de volver a la presidencia, es el senador vitalicio Nicanor Duarte Frutos, en cuyo caso sería necesario conciliar una reforma constitucional. Desde el Frente Guazú aseguran estar abiertos a reformar este y otros aspectos de la Carta Magna, pero no en un corto plazo. Tal vez no toda la Constitución, pero sí hay cosas de la Constitución que evidentemente nosotros tenemos que discutir, porque hay muchas cosas que podemos criticar y no estar de acuerdo con artículos de la Constitución. Pero también hay conquistas en la Constitución, hay conquistas, ¿verdad? Entonces hay que manejar bien el tema de cuándo hacemos la reforma. Si me preguntas a mí una opinión, yo diría 2019. ¿Pero qué opina uno de los protagonistas en la carrera hacia la reelección? Y si bien en principio no quiso reconocer su intención de volver a ocupar el sillón de López, el propio Fernando Lugo admitió que habilitarlo a él y a Nicanor Duarte Frutos para una reelección pasa solamente por una decisión política. Yo siempre digo que, no sé si lastimosamente, ¿verdad?, pero en muchos casos la política estuvo por encima de lo jurídico. Y si hay un arreglo político, todos podemos ser candidatos. Al final, será la coyuntura política la que tendrá la última palabra. El tiempo lo dirá.